Estamos ya en el punto 6 del artículo 787 y nos dice que la sentencia de conformidad se dictará oralmente. Oralmente. O sea que están allí y dicta sentencia de conformidad, punto pelota, pero está obligado a presentártela después, independientemente por escrito. Pero lo digo porque de cara al examen puede que te pregunten, ¿la sentencia será por escrito? Y tú dices, sí, claro que es por escrito, sí, sí, sí. Pues la sentencia de conformidad se dictará oralmente. Y aquí la ley te sigue diciendo, si el fiscal y las partes, conocido el fallo, o sea, la sentencia, expresaran su decisión de no recurrir, ojo, aquí estamos hablando del fiscal o ambas partes, la acusación y la defensa, ¿vale? Si todos, cuando el juez dice sentencia de conformidad, si no quiere recurrir nadie, y allí dice, no, no, yo no voy a recurrir, yo tampoco, pues el juez dice, ¿nadie? Pues aquí, en el mismo acto, declaro oralmente la firmeza de la sentencia. Ahora sí que ya, si cambiáis de opinión, se siente, ya no vais a poder recurrir. Ya no cabe recurso alguno, de ningún tipo, porque habéis dicho aquí, en presencia mía, que no vais a recurrir. Vale. Ahora bien, además de la firmeza de la sentencia, también te dice que se pronunciará, previa audiencia de las partes, porque están todos allí todavía, sobre la suspensión o la sustitución de la pena impuesta. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si, por ejemplo, dice, vale, acusado, tienes 2 años de prisión, te lo voy a sustituir por trabajos en beneficio de la comunidad. Con respecto a lo del impuesto, el problema que has tenido con el coche por velocidad exagerada tal y cual, pues vas a hacer un curso de vehículos a motor con las posibles consecuencias de accidentes. Con respecto al tema de las drogas, pues mira, pues vas a ir al proyecto Hombre a realizar unos trabajos durante X tiempo. Un decir. Pero bueno, otro detalle que hay que tener en cuenta en esta parte de este artículo, en el punto 6, es que habla solamente del juez. Solo dice que el juez en el mismo acto declarará la firmeza de la sentencia. ¿Por qué? ¿Por qué no dice juez o magistrado o juez o tribunal como está diciendo todo el rato? Pues muy sencillo. Si fuese juez o magistrado o tribunal, sería porque cabe la posibilidad de que se conforme entre 5 y 6 años. Pero si solamente te dice el juez, es porque está hablando de una sentencia de conformidad inferior a 5 años, que es, solamente lo lleva el juez de lo penal o el juzgado central de lo penal. Hasta 5 años. Y ahora el artículo 788 nos dice que la práctica de la prueba, porque evidentemente si ha habido conformidad, nada, sentencia de conformidad. Si resulta que nadie va a recurrir, pues ya está definitivamente la sentencia firme. Pero, ¿y si no hay conformidad? Pues se sigue con el juicio. Y te dice este artículo que la práctica de la prueba se realizará concentradamente en las sesiones consecutivas que sean necesarias. Evidentemente. Y te remite, porque dice, podrá acordar el juez o el tribunal, ya sabes que si no ha habido conformidad es porque estás o en el juzgado de lo penal o en la audiencia. Bueno, audiencia provincial, audiencia nacional o juzgado central de lo penal. Entonces te dice que podrá acordar en el juez o tribunal la suspensión o aplazamiento de la sesión hasta un límite máximo de 30 días. Y te dice en los supuestos del artículo 746. En el artículo 746, esto es lo mismo que en el ordinario, ¿vale? Es cuando habían motivos por los cuales se podría aplazar lo que es el juicio. Por ejemplo, el juez o tribunal tuviera que resolver alguna cuestión incidental,
o tuvieran que practicarse pruebas en el sitio donde se cometió el delito, que no es aquí, tienen a lo mejor media hora de trayecto, o no comparecen los testigos principales, o ha caído enfermo alguno de los importantes, como el fiscal, o el propio juez, o el abogado de la defensa, o cosas de estas que salían nuevas, de estas nuevas que nadie se espera y se revelan en el instante. Y dices, uff, ¿ahora por dónde voy? Pues se suspende el juicio. Vale. También dice que se conserva la validez de los actos realizados hasta ese momento. Evidentemente, ¿cómo no? Si está todo bien hecho, ¿por qué no se va a mantener, a conservar? Salvo que se produzca la sustitución del juez o miembro del tribunal en el caso del artículo 4 de dicho artículo. Aquí es... ¿Por qué te dice esto? Porque los actos que se han realizado son válidos siempre y cuando sea el mismo juez o magistrado el que siga con el juicio que se ha empezado. Si resulta que el juez fallece o el magistrado fallecen y hay medio juicio realizado, se empieza de cero. Todo lo actuado no sirve. Esa es la excepción. Hay algo que hay que tener en cuenta y es muy importante. De normal, el señalamiento del juicio, el día y hora, lo hace el LAJ, el secretario judicial. Pero ¿qué pasa? Que si estamos en alguna de esas opciones que he barajado antes, en el que faltan los testigos importantes o ha caído enfermo uno de los principales, etc., y estamos en pleno juicio, el juez o magistrado le dirá al secretario judicial: dígame usted la siguiente fecha disponible que hay más próxima. El LAG dirá: pues señoría, para tal día. Y el mismo juez, allí mismo, dicta día y hora para la siguiente vista. Claro, ¿por qué? Porque en el juzgado o en el tribunal, cuando estamos allí todos, el que tiene el poder es el juez o magistrado. Entonces es él el que dicta y el que decide. Ahora, si no estamos en el juzgado, es el LAG el que lo hace. Ahora viene una parte importante. El artículo nos dice que no será causa de suspensión del juicio la falta de la acreditación de la sanidad. Pero digo yo, imagínate que el fiscal dice: para pedir prisión necesito saber si la víctima va a estar un año en el hospital o va a estar un mes o una semana. Dependiendo de la gravedad del asunto, pondré una pena u otra. Entonces sí que me hace falta la acreditación de la sanidad. Pues si me hace falta, el juicio podrá suspenderse. Pero si no es necesaria, porque no, si es que las secuelas están ya claras y la víctima ya no está en el hospital, entonces sabemos más o menos qué gravedad y qué prisión, cuántos años puede estar. Entonces solo se sigue si falta el trámite de fijación de responsabilidad civil. O sea, el dinero, el cálculo del dinero que puede haber ocasionado todas esas heridas y todos esos inconvenientes y todas esas pérdidas que haya podido tener la víctima. Y la ley nos sigue diciendo que será de aplicación la no intervención en el acto del juicio del testigo cuando se haya practicado la prueba preconstituida. ¿Te acuerdas? Esa prueba que se solicitaba previamente al juicio porque el testigo o el perito no iban a poder asistir por lo que fuese. Entonces se piden las grabaciones y se sigue adelante. También nos dice este artículo que el informe pericial podrá ser prestado solo por un perito. Estamos en el abreviado. Podrá ser solo por uno. Si quieres más, tienes más. Ahora, recordemos que en el ordinario podrá ser mínimo por 2. Si quieres más, más. Vale. Terminada la práctica de la prueba, el juez o el presidente del tribunal requerirá a la acusación y a la defensa para que se ratifiquen, manifiesten
eso si se ratifican o modifican las conclusiones de los escritos inicialmente presentados. Ten en cuenta que ellos presentaron unos escritos con unas condiciones y unas peticiones. Ahora, al finalizar la prueba, ¿qué pasa? Que a lo mejor si pedían 7 años de prisión se han dado cuenta de que es excesivo y piden 3 o viceversa. Pedían 7 y consideran que son 9. Entonces pide eso. ¿Os manifestáis ratificando o modificando las conclusiones de los escritos inicialmente presentados? Y ellos ya deciden. Y para que expongan también oralmente cuando estimen procedentes sobre la valoración de la prueba y la calificación jurídica de los hechos. Aparte de eso, verbalmente les pedirá la opinión. Y bueno, en el 5 de ese artículo nos dice que cuando en sus conclusiones definitivas la acusación cambie la tipificación penal de los hechos o se aprecien un mayor grado de participación o de ejecución o circunstancias que agravan la pena, o sea, decían en un principio 7 años y ahora están diciendo que mejor 12. Lo tienen así de claro. ¿Qué pasa? Que el juez o tribunal podrá considerar un aplazamiento de esta sesión hasta un límite de 10 días. Ojo, ¿por qué? Porque la defensa ahora está tambaleándose. ¿Ya cómo? ¿Me pedían 7 y ahora 12? ¿Qué hace? Le pide a su señoría que le dé un plazo de tiempo para justificar y corroborar detalladamente algún documento, alguna prueba que justifique y verifique que se han pasado 3 pueblos, que con 7 años ya estaba bien, que no es necesario subirlo a más porque no corresponde, etc. Ahora, aquí te lo dice así. El juez o tribunal podrá considerar un aplazamiento de la sesión hasta el límite de 10 días a petición de la defensa a fin de que ésta pueda preparar adecuadamente sus alegaciones y en su caso aportar los elementos probatorios y de descargo, claro, para que bajen otra vez esa pena que han subido así de golpe. Tras la práctica de una nueva prueba que puedas solicitar la defensa, las partes acusadoras podrán modificar sus conclusiones definitivas. Claro. Tú imagínate, ahora la defensa ha presentado una prueba que a ti como acusador te deja de piedra porque no esperabas eso y es a favor de la defensa, pues otra vez a lo mismo. Y se tiene que dejar ya todo así zanjado. En el punto 6 dice, cuando todas, en este caso son todas las acusaciones, califiquen los hechos como delitos castigados de pena que exceda de la competencia del juez de lo penal, o sea, que exceda de los 5 años de prisión o los 10 de otra naturaleza, si son todos los que coinciden, el juez de lo penal declara como incompetente para juzgar. Dice, yo, señor, me voy a declarar incompetente porque yo solo puedo hasta 5 de prisión o hasta 10 de otra naturaleza. En este caso, ¿qué hace? Pues declara por terminado el juicio y el secretario judicial coge todas las actuaciones y se las remite a la audiencia provincial o, si estás en el central de lo penal, a la audiencia nacional correspondiente. Ahora, el punto 7 dice, en cuanto se refiere a la grabación de las sesiones del juicio oral y a su documentación, serán aplicables las disposiciones contenidas en el artículo 7.4.3. Bueno, ¿eso qué es? Pues ni más ni menos que todo se grabará, que el LAG verificará la autenticidad de las grabaciones y que puedes pedir copia de todas ellas. A grosso modo es eso.